¿por qué tenemos que platicar de Las Muertas? La miniserie, la primera miniserie que hace Luis Estrada para Netflix y que retrata uno de los capítulos más raros o más criminalísticos del México moderno, la historia de las Poquianchis. Todos conocemos a Luis Estrada. Luis Estrada es uno de los cineastas no más prolíficos, o sea, sí tiene mucho cine, pero creo que más conocidos, porque creo que todos han visto o hemos visto alguna película de él. Desde El Infierno, La Dictadura Perfecta, La Ley de Herodes, mi película favorita de Luis Estrada, Un Mundo Maravilloso o Viva México. Esa última pueden ignorarla si quieren, no hay ningún problema si la ignoran. Pero cada cierto tiempo Luis Estrada vuelve al cine o ahora a las series, al arte, al séptimo arte, para presentar una cierta crítica al sistema político mexicano, a la idiosincrasia mexicana, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, adaptando el libro Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, perdón, siempre se me confunde su nombre y es muy complicado decirlo, que este libro trataba de retratar la historia de las Poquianchis, estas hermanas que en Guanajuato fueron un grupo de, podríamos decirle, asesinas seriales, pero tal vez no, porque también eran proxenetas. Una historia ahí muy turbia que si no conoces, por favor, ve a conocerla. Hay un capítulo de Leyendas Legendarias, shout out a Leyendas Legendarias, que probablemente te pueda dar ahí un norte de quiénes son ellas, y que aquí toma ese libro, ese libro que habla sobre eso y trata de contarnos la historia de quiénes fueron estas señoras. Esta historia ya había sido contada, no exactamente del libro de Las Muertas de Ibargüengoitia, sino de la historia tal cual, porque Felipe Casals ya había hecho una película de las Poquianchis que tal cual se llama Las Poquianchis. Felipe Casals es un gran cineasta, si no lo conocen, por favor vayan a conocerlo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en algún momento, antes de que falleciera, obviamente, hace como 10 años cuando hizo un taller de guión. En verdad es uno de los mejores cineastas que tenemos o que tuvimos en México, pero el punto es que ya se había tocado esa historia de las Poquianchis, muy fuerte, muy llena de crimen, pero que aquí con un poco de comedia negra, muy a lo Luis Estrada, un poco edulcorada, nos da otra vista que yo creo que si conoces a Luis Estrada y conoces su tragicomedia y conoces también la historia de las Poquianchis, puedes decir, ok, es una adaptación, es una versión, no es la historia oficial. Pero si te vas a quedar con la que tienes en la cabeza la versión oficial, esto no te va a gustar. Si no tienes la versión oficial, probablemente esto por lo menos te entretenga. Luis Estrada ya había adaptado un libro de este autor para La Ley de Herodes, pero aquí lo hace ahora en 6 episodios. 6 episodios de una miniserie que está bien ejecutada, llega a Netflix directamente y que si me lo preguntas, sí, creo que cada uno de estos capítulos puede hacer casi una película completa por sí sola. Y si te lo preguntas, sí sale Joaquín Cosío. Tranquilo, sí va a salir en esta película de Luis Estrada. Vámonos con una sinopsis. Ambientada en los años 60, la serie narra el ascenso y la caída de Arcángela y Serafina Balardo, dos hermanas ambiciosas que construyen un imperio de burdeles en el pueblo ficticio de Mezcala. A través de su red explotan a mujeres que, necesitadas y engañadas, son atraídas con promesas de empleo a una vida mejor para terminar sometidas a violencia de todo tipo. Conforme crece su poder, también se teje con una compleja red de corrupción política, impunidad y traiciones. Ya lo dijimos, desde aquí lo estamos diciendo, esto es una adaptación ficticia. ¿Por qué? Porque no nos habla tal cual de los hechos como pasaron. Toma ciertos nombres, pero los cambia. El guión está hecho por Luis Estrada, Jaime Sampietro, que ya ha trabajado muchísimo con este director, de hecho desde siempre, y Rodrigo Santos, que él estuvo escribiendo algunos capítulos de la serie de Chespirito. Sin leer el libro tal cual, del cual está basado esta historia, puedo decir que la historia retrata cosas reales, obviamente, pero con aspectos muy cambiados. Cambiados que a mí me parecieron extraños. ¿Por qué me parecieron extraños? Porque siento que en algunos puntos lava la monstruosidad de estas mujeres, de las Poquianchis, que de hecho eran 3 hermanas o 4, no me acuerdo. Aquí son 2 o 3, una que no es tan culpable, y que suaviza todo que en algún momento hasta llegas a parecer que empatizas con ella. Esto no es tal cual un detrimento. Luis Estrada nunca ha querido mostrar una monstruosidad de los personajes, en ninguna de sus películas. Hasta en El Infierno recordemos cómo le dota de cierta humanidad a estas personas que se dedican al crimen. Bueno, aquí hace un poco lo mismo. ¿Quién va a decir que no está súper encariñado con el cochiloco, por ejemplo? Y sabemos qué hace. Aquí trata de hacer eso mismo, de que empaticemos con los victimarios y no tanto con las víctimas, pero no adrede, sino de una forma en la que intenta darle una vuelta a las cosas. Esta humanidad para mí
me parece que no va conforme a lo que sabemos de la historia, pero sí aplaudo un poco que vaya con la historia que nos está contando, no con la historia real, sino con la que nos está contando. A través de estos 6 episodios me parece que son muy repetitivas las acciones y los diálogos, cómo se colocan, cómo se van poco a poco ahí sumergiendo. Creo que llega a ser hasta cansado la forma en la que nos regresa una y otra y otra y otra y otra vez a la misma escena. Por ejemplo, una escena en una panadería, en una balacera. Se los juro que esa escena la vi como 6 o 7 veces dentro de la misma historia y eso ya me pareció bastante cansado, porque entendemos que la estamos viendo como una serie que queremos ver de principio a fin, casi en una sentada. Y eso sí lo tengo que decir, Luis Estrada hace que yo quiera ver esta serie de principio a fin. No creo que sea lo mejor de Luis Estrada, creo que es muchísimo mejor de lo que ha escrito o de lo que escribió en Viva México, pero no creo que sea mejor que, por ejemplo, La Ley de Herodes. Es un inter, está en medio, no está mal, pero tampoco es perfecto. Las actuaciones tenemos un montón de gente. Sí, ya dijimos que sí está Joaquín Cosío, pero aparte está Paulina Gaitán, Araceli Ramírez, Leticia Uyahara, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Eligio Meléndez, Jimena Romo, Tony Dalton, Salvador Sánchez, Tenoch Huerta, Plutarco Asa y un montón de etcétera más. Muchos de ellos son pequeños cameos. Tony Dalton de hecho sale 15 minutos. También Tenoch Huerta solamente sale como un periodista casi al final, en el último capítulo, unos 20 minutos. Pero hay un montón de gente. Alfonso Herrera sí sale bastantito en la serie. Todos creo que se mimetizan bien con sus personajes. Yo estoy un poco cansado tal vez de ver cómo Luis Estrada toma a los mismos actores, por ejemplo Joaquín Cosío, Poncho Herrera, porque creo que no te los puedes quitar de la cabeza. O sea, estaba viendo a Poncho Herrera y veía a lo que hizo La Dictadura Perfecta, estaba viendo a Joaquín Cosío y veía lo que yo había hecho con Luis Estrada. Tal vez es lo único que podríamos criticar y podría darle oportunidad a alguien más, no se lo da, pero bueno, lo hace. En la dirección, Luis Estrada creo que siempre ha tenido una forma muy peculiar de dirigir, sobre todo cuando son cuestiones de época. Aquí ejecuta bien los cuadros dentro de escena, o sea, dentro de set. Pero cuando se trata de que van en carretera o que van fuera de algún sitio regulado, se ve raro, se ve mucho la pantalla verde y a mí eso me saltó mucho. Porque el nivel de producción está y se ve, y hay fotografía hermosa, ahorita hablaremos de eso, pero hay escenas en las que en verdad es increíble lo que ves. Hay una en la que está un sopilote comiéndose un águila arriba de un opal, obviamente haciendo referencia al escudo nacional, pero con otra forma y dando un contexto de cómo en México hay corrupción, etcétera, que está bien, pero luego te vas a esas escenas en las que no está tan bien y hay ahí unos escalones los cuales yo no terminé de entender. Escalones que creo que también es culpa un poco de la fotografía de Alberto Anaya, que él estuvo a cargo de la fotografía de Viva México y de algunos capítulos de Los Simuladores, esa serie de hace algunos años, lo cual, ok, entiendo que la fotografía es por cómo está todo hecho de época, pero vuelvo a lo mismo, si no hay un empate completo, el ojo se empieza a cansar. No me parece tampoco un detrimento completo, me parece que está relativamente bien, pero no creo que es lo mejor que haya visto. La música me parece algo que pasa un poquito de largo, de Fernando Velázquez, un español que tiene un montón de películas, creo que hay más de 100 películas las cuales ha musicalizado. Me parece ok, no entiendo tal vez por qué darle a un español una serie tan mexicana, pero bueno, aquí pasó. Y es algo que está, simplemente está. La música en los créditos me parece bastante bien, también los créditos finales de cada capítulo, cómo se presentan, me parece bonito, interesante y creo que congenia bien, pero de ahí en fuera la música no me pareció tan relevante. Antes de la calificación, Luis Estrada sabemos quién es, sabemos qué tipo de director puede ser, sabemos la crítica que hace, y aquí creo que sí trata de criticar la idiosincrasia mexicana y cómo tenemos estos monstruos dentro de la sociedad y los vemos como personas normales, casuales, las abrazamos y estamos con ellas. Creo que es una buena serie, la verdad me pareció bien, o sea, me parece ok, tengo que leer el libro, pero creo que sí, no rinde en ningún momento, no tributo, pero no rinde honor a lo que fue la historia real de las Poquianchis. Sinceramente creo que no. Tengo más contexto conforme lo que escuché en Leyendas Legendarias, por ejemplo, o viendo un documental, o viendo la película de Felipe Casals, que con esta serie. Para mí, esto merece un 7.2, no he reprobado. Si te la vas a echar un fin de semana, son como 8 horas que vas a tener que estar sentado, échatela, creo que sí está entretenido, pero tampoco es algo que cuando hablemos de Luis Estrada digas, ah, sí, Luis Estrada, Las Muertas. Vas a seguir diciendo Luis Estrada, El Infierno.